Hace décadas que Uruguay ha ido construyendo una red del sistema educativo sólido, con valores universales que son bastante escasos en el mundo encontrarlos todos juntos. Pero decir eso sería sumamente romántico si es que no le damos una bajada a tierra. Hoy ese sistema fuerte que construimos los uruguayos también tiene debilidades, fragilidades. Y para hablar de eso y de los desafíos y de con qué se puede soñar y actuar en consecuencias, que recibimos esta mañana al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes acá. Gracias. Ministro, ¿con qué ministerio se encontró? Bueno, muy diverso, tal cual es su característica, teniendo 15 unidades ejecutoras y no sé, estimo que debe haber unas 60 comisiones en las cuales tenés que tener un delegado que va de la diversidad, desde, no sé, asuntos ecuestres hasta vinculado al tema corredor inmobiliario, bueno, música, de todo. No, sería larguísimo ¿Lo escribirlo. dice eso desde el punto de vista de las de estructuras y estructuras y estructuras o de la diversidad de áreas que abarca el No, de ministerio? todas cosas que tenés que estar presente como Claro. ministerio. En algunas cosas liderando, en otras participando, pero no deben ser menos de 60 en las cuales tenés que participar, desde el sistema de cuidados, para poner uno más, hasta comisiones como las que acabo de señalar. Aparte de eso, las 15 unidades ejecutoras. Y bueno, es un ministerio en el cual, como ha pasado en general en el Estado, los recursos están complejos desde el punto de vista de la previsión presupuestal, los compromisos y los niveles de ejecución. Digamos, la palabra refuerzo presupuestal yo creo que ha sido la que más ha escuchado el presidente y el ministro de Economía. Bueno, supongo que se va a transitar en esos términos por esos lugares, pero bueno, eso es un dato de la realidad. Sobre ese dato de la realidad hay que trabajar, hay que buscar alternativas y en las áreas que compete al Ministerio de Educación y Cultura estamos trabajando, tomando decisiones y proyectando algunas acciones que hacen al presupuesto nacional próximo, que todavía falta mucho por definir, pero vos, para llevar adelante, para que la gente tenga claro, políticas públicas, en el orden que sea, tenés que tener una lógica previsional antes, en términos de recursos asignados y posibilidades de ejecución. Entonces, todo eso, que son segundos decirlo, te implica un mundo de cosas para llevarlo adelante. Bien, nos metemos con el tema de la educación que compete a la ANEP. Ha habido, hay datos, levantó la encuesta continua de hogares, el último dato de 2023 marcaba que hay entre 1.000 y 6.000 niños que se le escapan al sistema, ¿no? ¿Esa realidad mejoró, empeoró? ¿Cuál es la situación de esos niños que no están hoy escolarizados? Bueno, como ustedes saben, las clases comenzaron el 5 de marzo y el presidente de la República asumió el primero y el Codicen entrante en abril, pongamos. Entonces, el estado de situación de hoy debe ser, digo debe ser, porque no tengo datos ahora, del hoy, en términos promedio, los que describió recién el estudio del INED y los estudios que están vigentes. Para solucionarlo, yo creo que tenemos que abordar esto desde un lugar que es no exclusivamente la mirada de la ANEP ni de la educación en su conjunto. Es decir, cuando vos llegás a los niveles de faltas, por decirlo a la antigua, ¿tá? O muchachos que dejan de ir a clase, y llega a los niveles que llega, no ya en la educación media, que era un poquito lo más clásico, que es que vos el liceo o la UTU te pierde más estudiantes que primaria, porque primaria no es lo mismo. Una maestra todos los días, 4 horas al menos, con los mismos estudiantes, 15, 20, 30, los que tenga, la misma persona que cuando llegás al liceo o a la UTU, que tenés 13, 11, lo que sea, según el periodo que hablemos, o sea, da otra forma de vínculo.
Eso pasa así. Entonces, lo primero es asumir la dimensión del problema. Segundo, tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas? Bueno, algunas hacen a la parte organizacional. Es decir, tenés que ser más eficiente a la hora de asignación de horas, de cobertura de horas cuando no tenés docentes. Una de las diferencias que tenemos con las áreas privadas de la educación es que a vos te falta un profesor en un liceo privado y tenés al suplente. En la educación pública eso funciona menos. Dos, tenés que tener claro que hay que hacer una campaña que apunte, digamos, al corazón de los estudiantes y las familias. Y que eso tiene que ser del gobierno, no de la ANEP solo, porque si vamos a buscar las respuestas solo de la educación y no asumimos que en la casa de cada quien el valor de estudiar para poder avanzar en tu vida y tener oportunidades no tiene el mismo valor que en otra época, y además, a mí me gusta decirlo siempre, ser joven ahora es mucho más complejo, mucho más difícil que ser joven cuando yo era joven. Ahora, ministro, esto Yo no tengo dudas. no deposita, capaz que la tiene, gran parte de la responsabilidad de ese ausentismo que por momentos se convierte en crónico, ¿no? Estamos hablando de números que dio UNICEF ahora, que los podemos repasar después, que son tremendos en Uruguay. ¿No deposita la responsabilidad solo en la familia? ¿No es multicausal el problema? Y refiriéndome a eso, digo, ¿qué pasa con otras cosas que dificultan la llegada de la educación? Por ejemplo, un niño de un asentamiento que no tiene una infraestructura para poder cruzar el arroyito que le inundó la casa y llegar a la escuela. La pobreza en sí misma con todas sus limitaciones. ¿Cómo hace el ministerio para depositar, está bien, generar una campaña de sensibilización en las familias, hay que mandar los niños a la escuela porque esto genera seres críticos con elementos desarrollados, y poder luchar al mismo tiempo con las otras políticas que deben transversalizar eso para que funcione? Bueno, por eso yo creo que el concepto es que trasciende a la ANEP y a la educación el problema. Es decir, todo eso que tú describís en la presentación de la pregunta es tal cual. Entonces, yo no puedo resolver desde el aula si no hay condiciones estructurales que generen eso. Pero cuando yo hablaba de la campaña del bien público, hablaba de esto, de la naturalización. Es decir, por ejemplo, cuando te dice alguien, mi hijo este mes solo faltó 2 veces. Claro. ¿Tá? Y nada, vos decís 2 veces, en marzo, en abril, en mayo, y ahí en adelante, y sumás casi 20. Y de ahí se te engripó o pasó algo más. Entonces, hay un problema de estructura. Está estructurado esto en la sociedad. Entonces, tenemos que trabajar sobre la sociedad. Lo que no quita, que en la descripción de la pregunta yo comparto, que distintas áreas del Estado tienen que actuar. Tendría que actuar el MIDES, tendrá que actuar el Ministerio del Interior, Obras Públicas, todas las áreas del Estado que le competen para que las condiciones sean esas. Y aparte hay otros elementos. Yo soy del palo de la historia, soy profesor de historia. Me encanta enseñar eso, es una pasión que tengo. Ahora, me queda claro que hay veces que las condiciones que tú describís en la pregunta no te permiten siquiera asistir a clase o estar con la cabeza en eso. Entonces, en una sociedad en una civilización, diría yo, en que hay problemas desde el punto de vista de la velocidad que pasan las cosas, lo poco que duran, el impacto en la cabeza de la gente. ¿Cuántas personas tenemos hoy con problemas que necesitan apoyo desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, farmacológico y demás? ¿Quién en su familia no tiene ese tipo de situaciones? Entonces, cuando pasan cosas tan impactantes y es tan distinta, entre comillas, el aula de esta parte del siglo con otras que nosotros conocíamos y que a veces como que la añoramos, bueno, con lo que añoramos no vamos a solucionar lo que pasa hoy. Entonces, es un problema multidimensional y que solo se arregla si tenemos conciencia de que hay que hacer un plan a largo plazo y que busque llegar a las estructuras. La parte de las condiciones desde el punto de vista, por ejemplo, la pobreza infantil, los aspectos socioeconómicos, socioculturales y demás, sí,
tienen que tener respuesta múltiple. ¿Pero este gobierno tiene metas? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en culminación de la educación media, ¿no? Venimos de una evolución, 2019 cerca del 43%, 2023 51% de la población que estaba en la enseñanza media la culminó. Se propuso el gobierno saliente llegar al 66% en el próximo quinquenio. Este gobierno que entra se propone también una meta similar y internamente los quintiles disminuir esa brecha de deserción entre el quintil más rico y el más pobre. Mira, esa pregunta yo le voy a contestar por arriba por esto, por asumir el rol que me toca a mí. Es quizás más específica para Pablo Cayán y las autoridades generales de educación, pero la voy a contestar. Sí. A mí me pareció un error, es un desafío, pero un error atarse a números que después son complicados. Le pasó al frente. Nosotros nos pusimos una meta altísima, no en esta vez, sino en la anterior, a un porcentaje que, si no me acuerdo mal, nos habíamos propuesto llegar al 75% de egreso. O sea, en términos de cómo venía la proyección y las condiciones estructurales de la educación, ponerse metas que después son claramente imposibles, complejiza y frustra a todos. Entonces, yo aspiro a que cuando terminemos este gobierno tengamos una baja en la pobreza infantil, una baja en, digamos, en las malas condiciones para poder estudiar y que eso genere una vuelta a clase, primero de los estudiantes y después de las condiciones en que egresan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la administración pasada se cambiaron las pautas de egreso, ¿verdad? Se hicieron más flexibles, que yo lo entendí que estaba bien en los primeros años de la pandemia. No tenías herramientas, nadie tenía culpa de la pandemia, hay que tomar medidas administrativas. Ahora, eso genera después a veces resultados que son administrativamente sólidos, capaz, porque vos podés mostrar mejores números, pero desde el punto de vista de la consistencia pedagógica, los aprendizajes, bueno, hay que verlo. Y después te pasa otro filtro. Ayer cuando yo estuve en Uruguay Innova, una de las cifras que se manejaba, que acá había digamos, 900 científicos, digamos, creo que era cada 100.000 habitantes. Entonces, es una cifra un poquito más alta que algunos de América Latina, pero bastante lejos de algunos que están tipo Maya Oro. Entonces, si acá no cambias ese tipo de condiciones estructurales, el área científica de la innovación, del desarrollo, de lo más duro, no va a salir. Y creo que el debate es mucho más estructural. Ya vamos a hablar de la gobernanza también, de la ciencia, que hay todo un capítulo ahí. Pero hablando de los presupuestos, ministro, hay una cosa, recién frente a la pregunta del Sapo decía, bueno, no queremos fijar un número específico. Pero sí se plantearon en campaña, el Frente Amplio planteó en campaña la posibilidad, el interés concreto de ampliar las becas Butiá, que son de 14.700, creo que son ahora, a unas 70.000. ¿Existen los recursos para eso? Sí, esos van a existir, eso es un compromiso y se va a cumplir. Bien. Va a ser a lo largo de estos 5 años y va a comenzar esto con el próximo presupuesto, gradual y sostenidamente. Es un cambio que apunta a lo que hablábamos, ¿no? A que haya mejores oportunidades de crecer en educación. Con respecto a la Universidad de la Educación, que es uno de los proyectos que este gobierno tiene en la mira y lo que busca implementar, ¿cómo se va a hacer para poder lograr esos apoyos, ¿no? Porque si bien parecería ser que la Universidad de la Educación es un bien al que todos dirían, bueno, estaría bueno que exista, después en el fondo y en las formas también hay diferencias, ¿no? ¿A qué está dispuesto a ceder o a negociar el gobierno para que se pueda implementar? Bueno, yo no voy a decir exactamente el final de la película hoy, pero sí voy a pasar el tráiler de cómo creo que tiene que ser. Así se enganchan. A ver, vamos a empezar por atrás. ¿Qué fue lo que frenó esto? Esencialmente, y bueno, el debate de la gobernanza. Para que la gente tenga bien claro, es decir, ¿cómo se gobierna una institución? ¿Quién?
El Frente tiene, y nosotros reivindicamos, la concepción de una universidad autónoma y cogobernada. La Constitución establece que para crear una universidad a través de un ente autónomo se precisan 2/3 de votos de diputados y de senadores, de ambas cámaras. Para que eso sea posible, no te alcanzan los votos del Frente Amplio, ni en esta gestión, ni en las que tuvo mayoría, ni en las que vaya a tener. No va a haber un partido político que tenga los 2/3 del Parlamento. Por lo tanto, eso genera un camino inequívoco de búsqueda de acuerdos. Entonces, en eso ya tenemos la experiencia de la UTEC, que no digo que se vaya a hacer exactamente eso, pero es un camino que marca la capacidad de acuerdo de varios sobre esto. Creo que hay condiciones materiales y creo que han mejorado las condiciones políticas. Yo me voy a guiar por lo que escuché cuando fui a hablar de este tema a la comisión del Senado, donde estaban los representantes de los partidos tradicionales que están en el Senado. Y a todos ellos les escuché la voluntad de llegar a un acuerdo para crear una universidad de la educación. Y nosotros vamos a enviar un proyecto, vamos a hacerlo en términos que permita generar acuerdos. Y el acuerdo, para contestar la guía de la pregunta, tiene que tener componentes similares a los que tiene UTEC. Es decir, Como por ejemplo, ¿cuáles serían? Bueno, por ejemplo, que tiene que haber participación, sin duda, de estudiantes y docentes y egresados, pero también debería tener la participación en su conducción de representantes del Poder Ejecutivo con venia del Senado. Es decir, puede ser una combinación de eso, las proporciones, digamos, por ahí podría pasar. Pero después, yo reflexionando en voz alta, digo, bueno, tenemos que tener un proyecto que tenga los tiempos para su debido tratamiento y su posterior funcionamiento suficientemente flexible, porque una cosa es el lío, entre comillas, de la gobernanza, es decir, cómo se gobierna, pero después abajo tenés un mundo de cosas. Porque, ¿cuál es la estructura organizacional? ¿Y la idea es que entre cuándo ese proyecto? Este año. Este año. Sí. Sí. Hablando de gobernanza, A ver. el gobierno suspendió la reglamentación de la ley de medios, ¿no? Ahora hace no mucho. Es una ley que incluía la nueva gobernanza de los medios públicos, que pasarían a llamarse CIPRATEN, Sistema Público de Radio y Televisión Nacional. ¿La idea es modificar en algo lo aprobado en esa ley en materia de medios públicos? Yo la verdad no he avanzado en ese tema y no te puedo responder específicamente la pregunta por eso. Es un tema además que transita por acá, por el Ministerio de Educación y Cultura, pero por otros también. Por lo tanto, digamos, habrá que conversar en el Poder Ejecutivo a ver hasta dónde queremos modificar y hasta dónde queremos llegar en los cambios. Pero además yo no puedo ignorar un dato político que es distinto a todos los gobiernos del retorno a la democracia hasta hoy. Es que en este gobierno no hay mayoría, entre comillas, automática en diputados. Por lo tanto, los ritmos, las condiciones y el funcionamiento tiene que estar muy atado al diálogo constante, que es el que Yamandú apela todos los días cuando habla, porque esa es la forma, no hay otro camino. Entonces, nosotros en algunas cosas que dependan directamente de acciones del Poder Ejecutivo, bueno, sí, ahí tenés márgenes mucho más amplios, lo cual no quiere decir que hagas lo que se te antoja, pero sí lo que te comprometiste en programa. Después lo demás es materia de diálogo político. Pero María, ¿qué piensa, por ejemplo, con la designación por 6 años de un presidente de los medios públicos para desacoplarlo del ciclo electoral? Sería bueno, no siempre es posible. Cuando lo haces en esos términos, te cuesta. Yo lo que veo, por ejemplo, para poner algo duro, ¿no? Tener un fiscal de corte que llegue consenso de mayorías es complejo. De hecho, desde Gómez en adelante han sido subrogaciones y demás. Entonces es complicado eso. A veces entre lo deseable y lo posible siempre es
bueno que, que eso trascienda en una administración, pero no es fácil después ponerse de acuerdo con los nombres en concreto, las personas. No es fácil eso. José Carlos, se está pensando también en una nueva institucionalidad para la gobernanza de la ciencia. Ujú. De hecho, en ese esquema, la DICIT, que es la Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, hoy bajo la órbita del MEC desaparecería, o por lo menos se crearía una secretaría en la órbita de presidencia, considerando que la ciencia es cultura. ¿Se pierde algo con esto? ¿Cómo se fundamenta ese cambio? Me viene como Drexler, se transforma, ¿no? Es decir, a ver, la idea es, el Uruguay tiene, como bien decía Bruno Gili ayer, en un evento muy potente, había gente muy representativa de la ciencia y de la economía y el desarrollo, muy potente ayer. Uruguay tiene una serie de instituciones que trabajan sobre la innovación, sobre la ciencia, pero cada una tiene su propia trayectoria. Está lo que depende del Ministerio de Educación, que es la Dirección de Ciencia, pero también Clemente Estable. Exacto, Clemente Estable, pero también tenés la ANI y después algunos que dependen de ganadería, desde INALE, INIA, etcétera, por todos lados. Entonces, la dispersión de la creación y de innovación no nos ha permitido como país tener un esfuerzo más consistente en la coordinación hacia dónde vamos y a focalizar. Entonces, la idea de ir hacia una secretaría hasta donde lo permitan las estructuras estatales, porque no es fácil pasar de un lado a otro. Tenés que tener una agilidad que el mundo de la innovación, la creación, la patente, el desarrollo es más dinámico que el Estado, pero la idea es crear esa secretaría que tenga el apoyo de lo que es la dirección del Ministerio de Educación en algunas áreas, pero que tenga sobre todo las posibilidades de coordinar esto. Porque acá, yo lo voy a decir como me lo dicen alguna gente, hay una cultura muy buena del paper que le llaman los científicos, ¿no? Es decir, publico y publico, pero la vinculación de lo que vos publicás, investigás y demás con el desarrollo, políticas de desarrollo y del país, desde lo económico, de generación de innovación. Justamente, ministra, ahí falta. Algunos acusan a esta, o entienden, hay algunas miradas críticas en relación a esta movida sobre la gobernanza de la ciencia, que tiene una mirada economicista, cuando la ciencia en realidad va por otro carril, ¿no? O debiera ir por otro carril en el ámbito de la investigación, la independencia en la investigación. ¿Usted cómo lo ve, no? Tiene que estar las dos cosas. O sea, yo creo que ha transcurrido más por la investigación pura y dura que con el vínculo al desarrollo industrial o economicista. Creo que hay que saber ligar más esto. Es una necesidad imperiosa y para mí está bien que se haga. Hay que llegar sin preconceptos a esto. Hay aspectos educativos, hay aspectos científicos puros que habrá de mantenerse, pero también tenés que empezar a atar más esto. Y no lo digo solo de lo público, también el sector privado lo tiene que hacer. Nunca me olvidaré una recorrida que yo hice 1000 años atrás en Canelones. Fui a una empresa láctea y tenía la empresa láctea en San Ramón, al lado una escuela de la UTU, con estudiantes que podían ser pasantes y demás. Y no pasaba eso, no había posibilidad de desarrollo. Y había razones que yo escuché, que no la voy a decir, de la empresa privada, diciendo, no, si hacemos esto, capaz que no nos conviene por H por B. Entonces, hay que trabajar para que haya un interés más fuerte del desarrollo de la innovación desde el sector privado y en el público que articule la clásica investigación que conocemos con aquella que tenga una vinculación aún mayor con el mundo del trabajo. El 1% que está pidiendo para I+D, la sociedad científica, ¿se podrá avanzar en eso? Ojalá, ahí ya tiene que llamar más
más tarde por eso. Al Ministerio de Economía. Sí, no quería tirarle el fardo al Ministerio de Economía, casi lo hago. Lo que vi ayer es que estábamos hablando del 0,71. Bueno, estamos más cerca o deberíamos llegar al 1, pero insisto, estamos en una situación económicamente que hay que mirar con atención. Sobre eso, ¿no? La comunidad científica quizás no tenga el músculo para hacer protestas como sí pueden hacerlo los gremios docentes, que son de movilizarse fuerte más allá de la bandera política. Se viene la instancia presupuestal, se viene el Consejo de Salarios, va a haber fricciones en ese sentido. Es natural. El último gobierno del Frente Amplio tuvo que enfrentar las protestas de los docentes con la medida de esencialidad, que fue muy criticada en su momento. ¿Repetiría esa medida un nuevo gobierno del Frente Amplio en el extremo? Si tuviera que hacer una autocrítica pública, las privadas las hago bastante más seguido, para mí fue un profundo error, desde muchos puntos de vista, esa medida de esencialidad. Entre otras, multiplicó el conflicto. Entre otras, pero no solo eso. En sí mismo yo no la compartí, y no la compartí, punto. Y en eso pasó. Yo creo que aspiro a que todos hayamos madurado políticamente del estado de situación del Uruguay, del estado general de la educación, desde el punto de vista tanto de su infraestructura, de sus salarios, de las partes vinculares que han tenido dificultades en los liceos, en las escuelas, en las UTU, y que todos seamos conscientes de ese estado. Entonces, nosotros tenemos claro que tenemos que mejorar la asignación presupuestal y sobre todo las condiciones laborales que tienen una parte por ese lado, pero no única. Entonces, no me imagino un conflicto en esos términos de ninguna parte, ni de ellos ni nuestra. José Carlos Maía, ministro de Educación y Cultura, gracias por haber venido hoy a la televisión pública. Gracias a ustedes y bueno, mucha suerte. Gracias.